Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Estoy comenzando este videíto del día de hoy acerca de la enfermedad física y del origen mental. Saludo a todas las personas que cada 8 días eh, se toman ese tiempo de escucharme, de verme, de estar conectados con esta información que transmito. Como siempre les digo, no me crean absolutamente nada, simplemente es una información que me ha dado resultado, no como información, sino como experiencia de vida. Todo lo que yo transmito es gracias a esta experiencia de vida que llevo. Realmente todo lo he hecho eh, información de la cual me apropio, de lo contrario no de ninguna manera la transmitiría. Gracias a Adelso Arrazola, a Luis Fernando Lemus, a Germán Silva que se están conectando. Agradezco mucho por la atención que me prestan, por la atención que prestan a esta información que se transmitirá el día de hoy. Y como les digo, que cada 8 días. Hola Martín, gracias por unirte a este propósito, el propósito de dejarme llegar a sus casas, dejarme llegar a sus mentes con la información que transmito cada 8 días, jueves a jueves. Bueno, el tema de hoy, la enfermedad física y su origen mental. Hoy voy a hacer un poco, como les digo, no crean nada de lo que yo digo. Simplemente cada uno de ustedes tomará lo que le resuene y lo que no le resuene, pues lo deja ir. Hola Carlos, hola Henry, gracias por unirse a este propósito. Eh, Realmente la humanidad, hablando de enfermedades físicas con relación a la mente, la humanidad está enferma mentalmente. La enfermedad física comienza en la mente. Hay una mente que cada ser humano lleva consigo, es su mente, su mundo. Cada persona tiene una mente que piensa y cada mente es un mundo. Por eso las diferencias, ¿no? A veces lo que para unos está bien, para otros no tanto, y para cosas que para unas personas es caos, para otras realmente son cosas insignificantes. Pero es por ello mismo, por la diferencia que hay de mentalidad. Pero realmente la enfermedad física tiene total conexión con la mente. Es en la mente donde comienzan. Hola Edwin, gracias por unirte a este propósito. La enfermedad física es ya como el grito de alarma que hace el cuerpo para producir una sanación, pero realmente es al último lugar a donde llega la enfermedad, al campo físico. La mente es donde primero toca. Entonces, ¿cómo llegaría una enfermedad al campo físico desde la mente? Llega por el pensamiento recurrente. Entonces hay pensamientos recurrentes, propios o ajenos. Ojo con esto. Ahora en un ratito aclararemos lo de las enfermedades familiares. Llega el pensamiento recurrente, muy recurrente, entonces hay un pensamiento, por decir algo, estoy en mi trabajo, llevo 10 años trabajando en un mismo lugar donde no me siento cómodo o cómoda. Continuamente tengo disgusto con mi jefe, tengo disgusto con mis compañeros de trabajo, el ambiente de trabajo realmente no me gusta, pero llevo 10 años allí. Entonces todos los días estoy que como dicen vulgarmente acá en Colombia, me lo trago pero no me lo paso. Perdón, me lo masco pero no me lo paso, entonces estoy en ese malestar y llega un momento en que de tanto que ese pensamiento y esa situación emocional llegó a mi vida, llega la gastritis, llega el problema de reflujo, hasta llevarme a una úlcera. Pero donde nació realmente fue en mi mente. Cuando yo en mi mente empecé a crear la idea de que esas personas no me caían, de que esas personas no eran adecuadas para convivir en ese espacio de laboral, cuando no me sentí cómodo y no hice nada al respecto.
Entonces, un pensamiento recurrente al cual yo no llevo a la acción de ponerle una solución y ni siquiera me estoy dando cuenta de que estoy pensando en ello. Simplemente me siento molesto, pero a la vez, y entre comillas, me siento cómodo con la situación. Entonces sigo ahí, me quejo mucho, pero continúo en ese lugar. Entonces el pensamiento empieza, ¿no? Todos los días, imagínense, yéndose todos los días, pasando hasta 8 horas de pronto para los que trabajan en unas jornadas de más o menos ese horario o hasta más, todo el tiempo con gente que me molesta, con personas que no me gustan, en un entorno de pronto que para mí es hostil o incómodo, y dejo que pase, y dejo que pase, y dejo que pase, y no hago nada por corregir el pensamiento, porque es corregir el pensamiento. Yo no puedo andar huyendo de lo que no me gusta todo el tiempo, porque me tocaría pues encapsularme y no volver a salir. Pero puedo darle solución desde la mente, desde la mente. Entonces, es ahí donde empieza este trabajo que ahora del cual se habla mucho, ¿no? El campo vibracional, porque el cuerpo mental y el cuerpo emocional existen dentro del campo vibracional. Entonces es ahí donde todos estos recursos, el tai chi, el yoga, el qigong, la acupuntura, la digitopuntura, reiki y muchas otras técnicas que se utilizan para entrar dentro de ese campo que tenemos muy olvidado, pero que existe en nosotros y que por ese mismo olvido es que se nos, se nos termina volviendo una enfermedad física. Como les digo, la enfermedad física ya es el último recurso que utiliza ese campo vibratorio para decirnos alerta, cambia tus pensamientos, transforma tu manera de pensar. Entonces, la mente crea esos pensamientos, por lo general recurrente y por lo general negativo. Tengo que mirar cómo cambio yo, cómo transformo yo estos pensamientos para que mis emociones cambien, porque mis emociones van ligadas a mis pensamientos. Entonces, mi mente piensa y de tanto que recurre, crea una emoción en mí diariamente, crea la emoción diariamente. Y si algo aparte del trabajo, ¿m? Estoy hablando de la situación del trabajo, ¿no? Para no ahondar en las relaciones de pareja, en la vida cotidiana de familia, desde la familia empezamos a tener ese disgusto, ese malestar, esa inconformidad mental de que nos falta algo, nos sobra algo, no nos gusta algo, pero realmente pues eso es un problema ya que tendría que ver pues cada caso en particular, cómo yo me dejo afectar de todo ese entorno, ¿no? Ese entorno que no difícilmente va a cambiar. Yo puedo cambiar el trabajo, estamos hablando y el ejemplo es el campo laboral, pero yo puedo llegar a otro trabajo que resulte en las mismas circunstancias si yo no cambio y transformo mi manera de pensar. Entonces es ahí donde va ligada la enfermedad física a la enfermedad mental. No los estoy llamando locos, no los estoy llamando desequilibrados, pero la humanidad tiene un problema, sí, que nace en la mente. Nace en la mente. Toda enfermedad física y emocional nace en la mente, que es donde yo creo en todas esas cantidades de cosas y donde yo desde pequeño me estoy formando un cuerpo mental lleno de error, ¿no? Lleno de equivocaciones. Equivocaciones, ¿por qué? No es que no me suceda, sí me está sucediendo. Tengo un ambiente hostil, tengo un jefe que me la tiene pues al rojo, tengo una situación que se me sale de las manos, no me lo estoy inventando, no, pero es tu percepción del mundo y el espejo que se te devuelve de esa percepción del mundo que tienes. Todo esto que les estoy hablando sucede en el campo mental. Pero ¿cómo lo soluciono? Pues obviamente entrando primero sabiendo que existe, porque la mayoría de las personas desconocen que esto sucede dentro de uno, ¿sí? Que el campo mental no soy yo, es algo que piensa, ¿sí? Es primero, siempre les digo, obsérvense y cuestiónense. Entonces, ¿qué es lo que piensa? ¿Quién es el que piensa en mí? ¿Este pensamiento lo estoy pensando yo? Es como un sueño, ¿no? Entonces estamos en el sueño y cuando
estamos en ese sueño. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola, Reinvéntate, un abrazo para ti. Es como ese sueño en el que uno se ve en escena, ¿sí? Así más o menos es el pensamiento. El pensamiento piensa, uno es el que se identifica con él, pero el que está pensando no es uno, es su campo mental. Entonces hay que entrar a ese campo mental a sanar ese pensamiento. Diría uno, bueno, pero ¿y qué me enfermó mi campo mental? El mundo, ¿sí? ¿Que se necesita? Sí, se necesita de este mundo, se necesita del sistema, se necesita de las cosas que vivimos cotidianamente. Pero somos un campo físico y un campo vibratorio. Se nos olvida el vibratorio. Entonces venimos, un bebé, como ustedes lo ven, un bebé se tira, se lanza, él es totalmente confiado en sí mismo y en su ser vibratorio, él vive totalmente en su ser vibratorio. Un bebé está totalmente entregado a qué? A su ser vibratorio, porque él no sabe si va a haber comida, él no se preocupa por si hay que trabajar, él no sabe ni siquiera que tiene que estudiar, ni que va a tener que nacer, crecer, reproducirse y morir, como yo digo que a eso nos han enseñado, ¿no? Como muy básico eso, y resulta que no solamente a eso venimos a este planeta. Entonces, soltamos con los años el campo vibratorio, ¿m? Y nos quedamos con el campo físico. Y se nos va olvidando que ese campito, en esos primeros años de vida, empezamos a formar el campo mental y el campo emocional. ¿Cómo? Uno, ya traemos información. Traemos información del clan familiar, que es ahí donde vamos a hablar de la enfermedad física y de cómo esta enfermedad física, hay muchas enfermedades que son familiares. ¿Por qué se da la enfermedad en el campo familiar? Se da enfermedades como la diabetes, la artritis, el cáncer. Todas estas son enfermedades que por lo general trascienden de generación en generación. ¿Mm? Justamente por ello, porque hay una mente colectiva y hay una mente de familia. Entonces venimos atados de alguna manera a la información en el ADN familiar. Entonces, lo que no se sanó en una generación, entonces se tiene que sanar en las generaciones siguientes. Por eso muchas veces el que no sanó su mente, que fue donde comenzó la enfermedad, y sus emociones, empieza a tener y a dar problemas físicos. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama. El seno derecho, por lo general, es la pareja, mi parte masculina. El seno izquierdo, por lo general, son los hijos. Entonces, ojo con esas personas que tengan por ahí algún familiar con ese problema de cáncer de seno. Entonces, pero no saben por qué sucedió. Entonces resulta que hubo una generación completa de mujeres en esa familia que fueron muy desvalorizadas, que el marido les fue infiel, que no se dieron un valor, no se reconocieron como mujeres. Entonces, cáncer en el seno derecho. Personas muy apegadas a los hijos, entonces personas que sufrieron o que se desapegaron completamente del hijo o perdieron un hijo o, por ejemplo, sobreprotegieron un hijo. Todo lo que tiene que ver con los hijos nos afecta mucho el seno izquierdo. Entonces, fíjense cómo. Entonces, no le dio cáncer a la primera señora, ni a la segunda, ni a la tercera, pero en la cuarta generación llegó el cáncer. Había que empezar por alguna, ¿no? Entonces, de no sanar el problema mental de desvalorización, de apego, de sobreprotección, cuando pues el esposo le es infiel, eso tiene una cantidad de connotaciones internas que no tiene que ver solamente con el esposo, sino también con la esposa. Aquí no se trata de culpar a nadie de lo que se está hablando como la enfermedad. Cada caso en particular tiene un origen y ese origen, como les digo, tiene unas raíces grandísimas que trabajar en el hombre y en la mujer. No es que este tiene la culpa y este tiene la culpa de que me haya dado esto. Simplemente tenemos responsabilidad de sanación mental emocional. Si no, pues el cuerpo físico nos lo va a avisar en cualquier momento. Entonces, estas son las enfermedades familiares. Entonces decimos,
una persona que, por ejemplo, también el problema haya tenido problemas de madre, por ejemplo, entonces la mamá la dejó, eh, una muy mala relación con la mamá, no pudo, por ejemplo, mi mamá no pudo ni siquiera darme seno porque pues realmente no le salió leche. Por ejemplo, todas esas cantidades de cosas tienen que ver con el cuerpo mental, emocional y la mente colectiva y la información en ADN que traemos que se vuelve igual en el campo vibratorio, la mentalidad con la que ya venimos a trabajar. Aquí se viene a trabajar, ¿sí? Pero de otra manera que no es solamente la manera física. Es más, el mismo mundo nos obliga a ese trabajo físico, pues por muchas razones, pero realmente a lo que se viene, porque a veces uno dice, pero suceden cosas que yo no me explico, le hago por este lado, le hago por el otro, pero sigo teniendo las mismas relaciones de pareja, por decir de alguna manera, o le hago por este lado, le hago por el otro, pero sigo teniendo problemas en el trabajo, y le hago por aquí, por allí, pero yo sigo teniendo esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no ha sanado la mentalidad de donde quiera que nació, ¿m? Desde el origen, de desvalorización, de problemas de reconocimiento, de merecimiento, de valía. Hay un problema generalizado en la humanidad de autoestima y amor propio, por ejemplo, ese es generalizado. Entonces, no sé amarme, y vengo de una familia, obviamente, donde no se amó mi mamá, no se amó mi abuela, no se amó mi tatarabuela, y si por el otro lado estamos parecidos por el lado de los padres, entonces pues calculen la situación. Eso crea una enfermedad. ¿Por qué? Porque yo le transmito a mis hijos esa información. Yo le transmito a mis hijos, no solo a través de mi ADN, la información, sino también a través de mi conducta y emoción, mental, emocional que yo tenga en los primeros años de vida de mi hijo. Entonces yo le estoy transmitiendo, así creamos que el niño no se da cuenta porque tiene 2 meses, el niño sí está recibiendo energéticamente en su campo vibracional, desde mi campo vibracional, esa información. Nosotros somos, el universo en sí es como un computador. ¿Sí? Transmitimos información. La que menos se transmite es la oral. Con eso les digo todo. La que menos se transmite es la oral. Estamos todo el tiempo emitiendo información energética. Y los bebés reciben muy bien. No sé si en sus hogares han visto esto de cómo los bebés en alguna edad, como hacia el año, les gusta estar mucho cargados, precisamente porque ellos de esa persona que los carga están recibiendo información. Ellos es la manera como empiezan a formar su campo mental emocional. Entonces, fíjense la importancia que hay en que este campo mental emocional en nosotros esté sano, o por lo menos procurar la responsabilidad de esa sanación mental emocional, porque somos responsables no solo de nuestra sanación, sino de la transmisión de información que damos. Con todo este cuento que les eché, que me alargué, por ejemplo, una enfermedad como la artritis. La artritis se da precisamente por desvalorización, problemas de madre, eh, entre muchas otras cosas. Como les digo, habría que ahondar en cada tema. ¿Cómo podemos solucionar? Démosle solución entrando dentro de nosotros, allá, adentrándonos en nuestro ser interno y viendo cómo, cómo funcionamos el día a día, cómo gestionamos nuestras emociones. Cuestionemos nuestros pensamientos, porque es que la mente se da rienda suelta a pensar lo que quiera y nosotros se lo permitimos. Como les digo, no sabemos ni siquiera que nuestra mente piensa por sí sola porque pensamos que somos nuestro campo mental. No, no somos nuestro campo mental. Nuestro campo mental es algo que piensa y que cuando ustedes empiezan a hacer esa observación, se empiezan a dar cuenta de que ustedes no son los que están pensando. Ese es el primer paso para el despertar a estas nuevas maneras de ver la vida. Entonces uno ve y cuando empieza a descubrir, oiga, de verdad que yo no soy, me vienen, o me van a negar que el pensamiento no es como algo que les habla al oído, ¿sí? Si ustedes se ponen a observar, por eso es tan importante la observación de sí mismo. Si ustedes se ponen a observar, se van a dar cuenta de que es el pensamiento que llega es como
y haga esto, y mire aquel, y mire que el otro le dijo, y mire, pero es como si alguien le chismoseara cosas al oído. Entonces ese es el primer momento en que uno dice, oiga, pero si yo me doy cuenta que algo me está hablando, ahí empiezo a descubrir una cantidad de cosas. Hagan el ejercicio, por eso les digo, no me crean absolutamente nada de lo que yo les digo. Practiquen, obsérvense. ¿No? Alguna vez yo también estuve del otro lado y decía, que pasa es que yo me cuestioné desde muy joven todas las cosas y desde muy joven aprendí a que yo más bien creía en lo que practicaba y hacía como mío. Entonces, esta práctica ya viene de tiempo atrás de estar continuamente en una práctica de observación, de concientización. Cuando uno se observa, empieza a crear conciencia de de toda esa cantidad de cosas que suceden dentro de uno, pero de las cuales uno, la mayoría, pasa desapercibida porque simplemente uno anda distraído. ¿Distraído en qué? En todas las cosas, ¿no? Las cosas distraen muchísimo, en la vida en general. No hay momento para detenerse a observar con conciencia qué sucede dentro de mí, cómo gestiono, por ejemplo, la rabia que me dio esta mañana. ¿Mm? ¿Cómo gestiono la relación con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo gestiono mi relación de pareja? O sea, ¿por qué me irrita tanto mi pareja? ¿O por qué me molesta que siempre tenga esta conducta? ¿O por qué me molesta a veces la relación con mis hijos? ¿Sí? ¿O será que yo de pronto estoy dando más de lo que debo dar? Todo eso nace en la mente. No existe en ningún otro lugar. Se hace real, se hace físico y se materializa dado de que la mente recurre. Entonces ella está ahí dándole hasta que se hace una realidad. Entonces, campo a sanar. Hola Mario, un abrazo desde aquí, mi amigo Mario Romero Telles. Entonces estas enfermedades, por ejemplo la diabetes. La diabetes viene de un pensamiento, ojo con esto, de un pensamiento que alguna vez alguien en mi familia tuvo, ¿m? De que mi hogar no era dulce, ¿sí? No había dulzura en mi hogar. ¿M? Vuelvo y repito, dejando pues la salvedad de que hay casos que habría que indagar, escudriñar y llegar al origen de todo eso, pero para eso hay que hacerle un total revolcón al árbol genealógico, que en cada caso pero la generalidad de la diabetes es ello, es no encontré dulzura en mi hogar. Entonces resulta que viene la diabetes, y por ejemplo la diabetes es una enfermedad transgeneracional, casi el diabético es el papá, los hijos, los otros hijos, los hijos de los hijos, y así, y no para hasta cuándo, hasta cuando alguien recibe esta información y dice, oiga, y de pronto, ¿qué tal si yo cambio este pensamiento? De pronto yo puedo ser ese eslabón que ¡clac!, rompe esa cadena de pensamiento y emoción negativa, porque fue negativa, que me produjo una enfermedad física. Todas las enfermedades podrían ser sanadas, absolutamente todas. Por ejemplo, el cáncer, ¿por qué ahora hay una gran cantidad de personas que logran superar el cáncer? Pero, por ejemplo, una metástasis. Entonces, ahí esas como el ejemplo más visible que tengo a la mano para comentarles. Hay personas que superan, les hacen sus quimios y sus cuestiones allí, superan la situación del cáncer, pues le dio pues, digamos, estoy hablando por hablar, en el intestino delgado, y salió del cáncer. La operaron, le hicieron todo, tal, o también el cáncer de seno, cualquier cáncer. No, pum, al año volvió, le reventó por allá a otro lado, el hígado, pulmón. A veces dan las extremidades. ¿Qué sucedería ahí? Sucede que cuando yo no sané el origen que me causó ese cáncer, sino que sigue el pensamiento y la emoción recurrente de lo que me causó la enfermedad física, va a volver a suceder, va a volver a explotar por otro lado. ¿Por qué? Porque es que no lo he sanado, lo sané físicamente, pero y mi cuerpo mental emocional que siguió, dele que dele, y hable que hable, y siguió con la desvalorización, pero yo debo sanar. Ahí tendría que ir a sanar
en el caso de un cáncer de mama en el seno derecho, tengo que ir a sanar la desvalorización como mujer. Tengo que ir a sanar mi autoestima y mi amor propio. Y muy seguramente el cáncer de mama no volverá a reventar por ningún otro lado. Pero revienta porque no lo sané. Solamente alivié un síntoma, pues, a través de toda la medicina tradicional, que no tengo nada en contra, ni más faltaba de la medicina tradicional, pero la medicina tradicional alivia los síntomas de las enfermedades, pero no las sana. Difícilmente la sanan. Usted le va por gastritis, le dicen, sí, mire, estas omeprazol, perdón, creo que es toda la vida, casi tiene que tomar omeprazol, ¿sí? Se las deja de tomar y ¡prum! Revienta otra vez el problema. Entonces, sana la enfermedad o alivia los síntomas. Realmente está aliviando los síntomas, no está sanando la enfermedad. Y la mayoría de las alivios que nos dan en la medicina es eso. Tome la pastillita, haga la magia, le quite el dolor y ya. Listo. Déjese de tomar la pastillita. Déjese de tomar el jarabe o lo que le den allá. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, lo que sucede con la diabetes. Tómese una pastilla para toda la vida. ¿Y qué sucede cuando usted se toma la pastilla y no ha sanado? Tiene que después aplicarse insulina. ¿Por qué? Porque se agrava. El cuerpo le dice, no sanaste lo que tenías que sanar, no fuiste al origen de la enfermedad, no sanaste tu mente de todo lo que te causó. ¿Por qué? Porque es en la mente donde yo creo que hay desvalorización. Porque es en la mente donde yo tengo que ir a reparar, a liberarme de ese pensamiento de dolor que comparto con gran parte de la humanidad. Hay una mente, no sé si ustedes han escuchado, de la mente colectiva. Por eso es que cuando una persona arma un problema en una esquina y le pega a otro señor y se me robó, y dentro de a los segundos hay una cantidad de gente alrededor en la misma situación de agresividad y de violencia, no por el robo, porque a ellos no lo robaron, el robo fue a otro, pero están en la misma situación de agresión y de violencia hacia los demás o hacia la persona. ¿Por qué? No porque estén afectados ellos, sino porque la mente colectiva está en el campo vibratorio. Entonces yo te puedo contagiar a ti, sugestionar de lo que yo estoy pensando. Entonces sugestionémonos, pero bien. Sugestionémonos el uno al otro, pero para positivo, para sanar, para decir, oye, mira qué tal que de pronto no sea tan delicado lo que estás viviendo. Pero ¿no será que de pronto tiene una solución porque de pronto algún día en tu niñez tuviste una situación así y no la has sanado, no la has gestionado? La niñez es muy importante. Y a veces dice, ay, no, pero es que yo en mi casa todo fue maravilloso, todo fue perfecto, todo, pero tengo una diabetes ni la tremenda. ¿Sí? ¿Qué pasó atrás? ¿Qué información traes en tu árbol? ¿Qué información traes en ti? Porque es que a veces no es cuestión de creer como en cosas milagrosas o maravillosas o como que nos hablan como en un idioma que no entendemos, es ponerle lógica. Tú eres hijo de alguien y ese alguien es hijo de alguien y ese hijo es, ¿cierto? Y venimos de una cadena, de un árbol, por eso se llama árbol genealógico, porque estamos todos unidos a él. ¿Cuántas cosas han pasado en el árbol genealógico? Si tú a duras penas, y me atrevo, soy atrevida, yo les dije desde el principio que iba a ser atrevida, a duras penas conoceremos al bisabuelo y eso, ¿qué pasaría de ahí para atrás? De todo. En los árboles genealógicos ha pasado de todo. Entonces uno dice, ay, no, es que me creo mejor familia, Ala. No, no te creas de mejor familia porque en todos los árboles ha pasado de todo. Y eso, de alguna manera, te toca a ti. Entonces, la responsabilidad de la sanación realmente recae en la mente y en las emociones. O sea, es así, viene así, mente, emociones y cuerpo físico. Pero empezamos al revés, ¿no? Procurando salvar a como dé lugar el cuerpo físico, pero el resto lo dejamos dañado. Entonces, cuando el resto está dañado, pues sigue así porque te va a reventar por aquí, te va a reventar por aquí, te va a dar por aquí, te va a dar en la espalda, más abajito, más parridita, más paladito,
pero vas a seguir hay dolores, hay personas que les duele el cuerpo en algún lugar y les duele toda la vida. Y uno dice, no puede ser, y prefieren aguantarse ahí, dicen, no, es que tengo un dolor hace 20 años que no me he podido quitar. Me duele este hombro hace 15, pero terrible, pero es que ya, es que fue que le dio y es que es así. Salió de fábrica. No, hoy los invito a que de verdad se observen y se cuestionen esa mente, cuestionen qué piensan y qué es lo que realmente la mente los está llevando a hacer, ¿no? Porque recuerden que la mente, las emociones, y de acuerdo a ellas, reaccionan. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos sobre la observación sobre nosotros mismos, ¿no? Observarnos, mirar qué pensamos, a dónde me está llevando este pensamiento. A veces eso lo tuve muy, pues, como les digo, mi propia experiencia. Cuando era muy joven yo tenía una tendencia a ser un poco agresiva. Y yo decía, pero ¿por qué? Primero porque me enseñaron, ¿sí? A mí me enseñaron a hacer. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Un abrazo a ti allá en México. Un abrazo para ti grandísimo. Espero que te haya ido súper en ese curso de culinaria que estabas haciendo. Tenía la tendencia a reaccionar de manera un poco brusca. ¿Por qué? Pues uno, porque me lo enseñaron. Fíjense cómo la mente de mis padres hicieron mucho ya en mí. Y dos, porque fue la manera como aprendí a defenderme, ¿no? Para evitar el dolor, entonces mejor mantenía a todo el mundo a raya. Gracias a Dios, hoy por hoy, superada en un gran porcentaje ese daño mental que sin querer, porque tenemos que venir a ello, o sea, es a eso que se viene. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? No, cuestiónate, indaga. ¿Qué mala relación de pareja? Indaga. Que tengo esta enfermedad, la tiroides, por ejemplo, la tiroides. La tiroides es una enfermedad de liderazgo. Cuando no puedo desarrollarme, por eso le da mucho a las mujeres, ¿no? Ahora hay un gran porcentaje de hombres, pero en una época le daba mucho era a las mujeres, los hombres poco padecían de la tiroides. Seguramente desde que la mujer empezó como a crecerse un poco, está dando mucho también en los hombres. Es una cuestión de liderazgo. Entonces, cuando yo siento que no puedo desarrollar y manifestar todas esas capacidades que tengo, no puedo demostrar mi liderazgo, tengo que callar ante las situaciones de la vida o ante la Gracias. Como le digo, Carlitos, no crean nada de lo que les estoy diciendo. Aplíquenlo, desechen lo que no les sirva y acojan lo que realmente les resuene. Entonces, esa falta de poder manifestar, de poder, cuando yo siento que tengo todo para sacar adelante algo, para salir, para ser líder, y no pude, no me dejó el marido, me quedé ahí por mí, de pronto no fue el marido, de pronto fue que yo quise quedarme ahí en mi zona de confort. Pácates, la tiroides. Pero ¿a dónde nació ello? En la mente. Cuando yo me engañé, cuando yo no supe decirme, oye, tú puedes y ve y lo haces, sino que la mente me dice, no, eso quédese ahí, déjate, siga ahí, eso usted para qué sale. ¿Sí? La mente por lo general habla así. ¿Sí? Usted no puede, usted no es capaz, el miedo, el miedo. La mente utiliza el miedo como gran elemento para no dejarnos avanzar. Yo siempre les he dicho, propongan un tema que sea de su interés y mientras esté dentro de mi alcance, se desarrollará, hagan preguntas, pregunten, yo estoy acá para responderles si lo sé, si no les diré, no, yo eso no lo manejo, yo no lo sé, solo sé que nada sé, pero manifiesto un profundo agradecimiento a ustedes que se conectan, que permiten transmitir de información, de conocimiento de varios años de aprendizaje, pero más que de varios años de aprendizaje, de varios años de volver lo mío, de practicar, de observar, de analizar, ¿qué? A mí misma.
todo lo he ensayado en mí. Digo, muestra a ver esto y para no ir más lejos, he sanado algunas cosas, realmente no he tenido grandes problemas o graves problemas físicos, pero he sanado algunas cosas desde que estoy en este progreso de sanación mental emocional. Un abrazo para todos ustedes. Les deseo una feliz noche y espero que haya sido de ayuda o de alguna utilidad esta información para todos. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Un abrazo.